Patrimonio cultural. Nuestro curso es Educación Cívica. Patrimonio cultural. ¿Qué es el patrimonio cultural? Se preguntarán. Es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad. Es con la que se vive en la actualidad y que transmiten las generaciones presentes y futuras. Por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad o identidad del pueblo, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles. Y eso lo vamos a ver en un momento, chicos, no te desesperes, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, ambiental, urbano, ecológico, lingüístico, sonoro y musical. Vamos a ver, pero antes de eso, diferenciar el patrimonio. Miren, existen dos tipos de patrimonio, el patrimonio natural y el patrimonio cultural. El patrimonio natural es propio, ¿sí? Producto de de la naturaleza, de los cambios climáticos, de lo que ha ocurrido, que ocurre sin, sin influencia del hombre, ¿sí? Es propio de la naturaleza. En cambio, lo cultural, sí, es patrimonio porque ha sido creado, ha intervenido la mano del hombre en este producto. Vamos a ver que el patrimonio cultural se divide en dos: tangible, que lo podemos entender como lo material, lo que se puede ver, tocar, percibir, y lo intangible, que es lo inmaterial, ¿sí? Aquello que básicamente es por las ideas que se han transmitido. Miren, dentro de los bienes tangibles tenemos o materiales tenemos a los muebles e inmuebles. Los muebles son aquellos que tú lo puedes transportar, tú lo puedes llevar, tú lo puedes trasladar de un lugar a otro. Eso es un patrimonio cultural material mueble. Aquí, por ejemplo, tenemos a los manuscritos. Cuando encontramos un manuscrito de un personaje del pasado histórico de nuestro país, es un patrimonio cultural mueble porque se puede transportar un documento, los artefactos históricos. Si, por ejemplo, si encontramos una vasija, eso sí es material inmueble porque yo lo puedo trasladar. Colecciones científicas naturales, grabaciones, películas, fotografías, obras de arte y artesanía. Eso, como son por su tamaño, son muy portátiles y yo lo puedo llevar de un lado a otro, es mueble. En cambio, los patrimonios culturales inmuebles son aquellos que yo no los puedo trasladar. Se van a quedar situados en el lugar, sí, de su origen. Por sus características no se van a poder trasladar. Por ejemplo, los monumentos o sitios arqueológicos. Yo no puedo ir a las ruinas de Sacsayhuamán y llevarme las ruinas. No, porque esas están dentro de ese territorio. No se pueden mover porque perderían su sentido y estaríamos perjudicando a nuestro patrimonio. También monumentos o sitios históricos, lugares históricos como la Plaza de Armas y demás. Conjuntos arquitectónicos, colecciones científicas, zonas típicas, monumentos públicos, monumentos artísticos, paisajes culturales, centros industriales y obras de ingeniería. Así que se mantienen en el lugar, si no perdería sentido, no se pueden trasladar. Y los intangibles o inmateriales son, por ejemplo, aquellos que se expresan, ¿sí?, mediante el lado espiritual o artístico, como el lenguaje, la costumbre, las religiones, las leyendas, los mitos, los músicos. No es que la leyenda sea una sola, sino que es algo que se va a trasladar, ¿verdad?, de generación en generación, y cuando uno lo va a interiorizar, lo va a hacer parte de sí. Pero no es una nada más, por eso es intangible, porque se siente, más no se capta así con nuestros sentidos como tocar o ver. Vamos a ver más ejemplos. Patrimonio material inmueble. Los patrimonios materiales inmuebles se refieren, lo hemos mencionado, a bienes que no pueden trasladarse y abarca tanto los sitios arqueológicos como huacas, cementerios, ejemplo cuevas, andenes, o edificaciones coloniales y republicanas. Por ejemplo, que yo les he colocado, ahí está Machu Picchu, está la ciudadela de Caral, ¿sí? Y está también un resto de lo que es la cultura de Chavín. Ahí vamos a ver estos patrimonios. En el patrimonio material mueble, esos sí son los que se pueden trasladar, los bienes que puedes trasladar. Pueden ser cerámica, orfebrería, monedas, libros, documentos, textiles. Dependiendo de la época en que fue creado el patrimonio mueble, como inmueble se divide en dos grandes categorías: patrimonios arqueológicos, bienes culturales prehispánicos. Es arqueológico cuando es prehispánico, antes de la llegada de los españoles, y es patrimonio histórico cuando ya es posterior a la llegada de los españoles. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que es
tumi, el manto paracas, algunas artesanías en cuanto a los dibujos y la pintura, orfebrería también hacia un lado. Patrimonio inmaterial. Esto se refiere a lo que es la cultura viva, el folclore, la medicina tradicional, el arte popular, las leyendas, la cocina típica, las ceremonias y las costumbres. Por ejemplo, vamos a ver que esto trata de los usos y representaciones, expresiones y conocimientos técnicas asociados a los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales son propios que son transmitidos de generación en generación, a menudo a viva voz o a través de demostraciones prácticas, como la danza, por ejemplo, que les he puesto una danza, una festividad, si se transmite, se puede deleitar esa expresión folclórica, más no más es algo de uso, de ir trasladando de generación en generación, como la comida, ¿sí? La gastronomía, mira, ahí tenemos el cuy, tenemos de repente la bachamanca, el caldo de gallina, cosas que son parte de nuestra cultura peruana. Marco institucional de la gestión cultural. Vamos a ver que el patrimonio cultural del Estado peruano, ¿sí?, es resguardado por ciertas instituciones también dentro de nuestro Estado. Por ejemplo, todo patrimonio cultural arqueológico. Arqueológico, ¿por qué, chicos? Porque fue antes de la llegada de los españoles. E histórico, porque se da a partir de la llegada de los españoles. Y artísticos, así como las manifestaciones culturales y tradicionales, son veladas por el Instituto, el INC, Instituto Nacional de la Cultura. Él tiene que salvaguardar, procurar que todos estos se mantengan y es su bienestar en general. El patrimonio cultural bibliográfico está a cargo de la Biblioteca Nacional. Ahí están los libros antiguos, si ya sean históricos, arqueológicos, están en la Biblioteca Nacional. Y patrimonio cultural archivístico, pertenece al Archivo General de la Nación. Ellos deben velar, procurar que estos se mantengan. Incluso si alguien encuentra un resto debajo de su casa, escarbó o algo, eso no nos pertenece, chicos, le pertenece al Estado y cada una de las instituciones debe velar por su cuidado. Espero que hayan comprendido, chicos. Nos vemos hasta la próxima y cuídense. Bye bye.